Buenos días, compañeros del grado décimo. Vamos a mostrar la resolución del taller número 16. Entonces, el primer punto dice, si se aplica una fuerza a un cuerpo en reposo sobre una superficie sin rozamiento, ¿qué sucede con el cuerpo? Pues si se aplica una fuerza a un cuerpo en reposo sobre una superficie sin rozamiento, dado que no hay una fuerza que contrarreste la fuerza aplicada, entonces simplemente el cuerpo se movería de acuerdo a la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, es decir, se moverá con aceleración constante. El segundo dice lo siguiente, el profesor le dice a sus estudiantes que se aplica, les dice a sus estudiantes que se aplica un cierto número de fuerzas a un cuerpo, de tal manera que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es igual a cero. Ante esto se lanzan las siguientes afirmaciones. Dice, el cuerpo está en equilibrio y podrá quedar en reposo. Segunda, el cuerpo estará en equilibrio y podrá moverse con velocidad constante. Y tercero, el cuerpo no estará en equilibrio. De acuerdo a los teoremas del equilibrio de las fuerzas, cuando la suma de fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. Y si está en equilibrio, quiere decir que el cuerpo se mueve con velocidad constante o simplemente está en reposo. Entonces las afirmaciones que son verdaderas son la 1 y la 2. Entonces 1 y 2, solo 1 y 2 son ciertas. Tercero dice, la Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica siguiendo la ley de Kepler de los movimientos de los planetas. La razón por la cual la Luna no se cae hacia la Tierra y tampoco se sale de su órbita, ¿cuál es? Entonces, miremos. Esta es la Luna girando alrededor de la Tierra. Cuando gira en una órbita aproximadamente elíptica, hay una fuerza hacia afuera que se llama la fuerza centrífuga, que es una fuerza que trata de sacar los cuerpos de su trayectoria. ¿Y qué es lo que evita que la Luna se salga? Pues la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ella, que se llama fuerza gravitacional. ¿Por qué la Luna siempre está a la misma distancia? Simplemente porque estas dos fuerzas son iguales. Son iguales en magnitud, pero en sentido contrario. Entonces la respuesta es la D. Las fuerzas gravitacionales y científicas son iguales en magnitud y con sentidos opuestos. El ejercicio 4 nos dice, un cuerpo atado a una cuerda está colgado en un techo. Las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo y lo hacen permanecer en equilibrio son. Entonces, este es el cuerpo colgado de un techo hacia abajo a una fuerza que es el peso, que es igual a masa por gravedad. Y aquí la cuerda, entonces tenemos que es una tensión. Entonces, para que este sistema esté en equilibrio, estas dos fuerzas deben ser iguales en magnitud. Entonces sería la tensión y el peso del cuerpo. Por eso la respuesta es la C. El 5 dice que se lanza libremente un cuerpo de madera, un bloque de madera de peso 100 newtons sobre un piso rugoso. El cuerpo avanza y empieza a perder velocidad hasta que al final se detiene. Entonces, lo que tenemos es esto, el cuerpo se lanza con cierta velocidad y al final se detiene. ¿Por qué se detiene? Por una desaceleración producida por la fuerza de rozamiento. Aquí hay varias fuerzas, una que va hacia abajo, que es el peso, y la otra que es la fuerza normal. Pero estas dos fuerzas están en equilibrio, se anulan entre sí, y la única fuerza que realmente actúa y produce y genera o interviene en el movimiento es la fuerza de rozamiento, que es la que genera la desaceleración. Entonces la respuesta es la D. La única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo es el rozamiento, la cual produce una aceleración negativa que hace detener al cuerpo. La pregunta número 6 dice, la segunda ley de Newton o principio de la dinámica nos dice que la suma de fuerzas de un cuerpo es igual al producto de su masa por aceleración. O sea, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Un ascensor de masa 1000 kilogramos, de peso igual a 10.000 newton, sube con una aceleración de 2 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Cuál es la tensión del cable que lo mueve? Entonces miremos. Tenemos un ascensor que es subido o alado por un cable, tiene una tensión y hacia abajo va el peso. Siempre la dirección positiva es hacia donde el cuerpo se mueve. En este caso el ascensor está subiendo. Entonces la sumatoria de fuerzas sería la tensión menos el peso, miremos, y eso es igual a masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. ¿Cómo resolvemos para hallar la tensión? Pues simplemente este mg está restando, pasa a sumar, y aquí lo único que hacemos es simplemente reemplazar valores y me da que la tensión es de 12.000 newtons. Por eso la respuesta es la A. En la 7 tenemos que para el mismo problema anterior, en el caso de que el cable que mueve el ascensor tenga un valor exactamente igual a su peso, ¿con cuál aceleración se moverá? Entonces es muy simple. Si el cable tiene un valor igual al peso, quiere decir que estas dos fuerzas se anulan.
Es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual, es igual a masa por aceleración, o sea, 0. Y para que sea 0 es porque la aceleración es obviamente 0. Por eso la razón, la respuesta es la A. La 8 nos dice, al pararnos sobre el suelo ejercemos una fuerza sobre este llamada peso. Así el piso ejerce sobre nosotros una fuerza llamada fuerza normal. Esto obedece al principio newtoniano llamado ¿cómo? Ese es el principio newtoniano del principio de acción y reacción. Es decir, a toda fuerza le aparece otra fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. A toda acción hay una reacción. Se llama principio de acción y reacción, que es una de las tres leyes de Newton. El problema 9. En el siguiente diagrama de los tres cuerpos se hallan unidos por cuerdas inextensibles. El cuerpo de 20 kilogramos arrastra a los otros dos. Nos dicen que el coeficiente dinámico de rozamiento entre todas las superficies es de 0.4. Este cuerpo arrastra a estos dos. Entonces este cuerpo está arrastrando hacia abajo. Esta fuerza sería el peso. Esta fuerza sería la tensión del cable, que sería idéntica a esta fuerza, que también es la tensión del cable. Para este cuerpo de aquí, esta fuerza sería el peso de este cuerpo y esta sería la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal es la que hace todo cuerpo, toda superficie sobre un cuerpo. Como este cuerpo se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda va la fuerza de rozamiento. Esta F6 sería la fuerza de rozamiento. Este F7 sería la fuerza de rozamiento. Este F6 sería la tensión de este cable, que sería esta misma F7. Y esta F8, este F8 que tenemos aquí, sería la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario al desplazamiento porque este cuerpo se mueve hacia arriba. Esta F9 sería la fuerza normal, esa que tenemos aquí. El peso va en este sentido, o sea que este F2 es el peso que se descompone en dos componentes rectangulares que serían F10 y F11. F10 y F11 son las componentes rectangulares del peso. Dice, en el diagrama, unas fuerzas que son iguales en magnitud, ¿cuáles serían? Pues obviamente aquí la fuerza que son iguales en magnitud sería esta F1 con esta F2, la normal igual al peso, y también esta F9 igual a F11. La única opción que aparece aquí es la F1 igual con F2. Para el mismo problema, el gráfico del problema anterior, se tiene que F4, F5 y F7, F4, F5 y F7, miremos, F4 es una tensión, F5 también es una tensión y F7 también es una tensión porque están sobre los cables. Entonces eso corresponde a tensiones en los cables. Para el gráfico del problema anterior, aquí dije problema 8, pero es problema 9, se tiene que los vectores que corresponden a fuerzas normales, ¿cuáles son? La fuerza normal es aquella fuerza que hace toda superficie sobre un cuerpo apoyado en ella. De esta superficie ejerce esta fuerza normal F9 y también tenemos esta fuerza normal F2. Serían F2 y F9, por eso la respuesta es la B. Para el mismo gráfico, los vectores que corresponden a fuerza de rozamiento, ¿cuáles son? Recordemos que las fuerzas de rozamiento se producen por superficies en contacto y van en sentido contrario al movimiento. Este cuerpo se mueve hacia la derecha, o sea que la fuerza de rozamiento es F7. Este cuerpo se mueve hacia arriba, entonces en sentido contrario la fuerza de rozamiento quedaría F8. Entonces sería F7 y F8. Aquí F6 y F8. Aquí está. El 13 dice, un sistema, aquí corregí esto, un sistema está en equilibrio rotacional. Cuando decimos que rotacional quiere decir que el cuerpo no rota o rota con velocidad angular constante. Un sistema está en equilibrio rotacional cuando no rota o cuando rota con velocidad angular constante. En este caso se dice que la sumatoria de torques o momentos de fuerza sobre el cuerpo es igual a 0. El 14 nos dice, sobre una barra se aplican varias fuerzas en distintos puntos. Se calcula la suma de torques sobre un punto de la barra y se obtiene un valor de menos 330 Newton por metro. Además se calcula la suma de fuerzas sobre un cuerpo y se obtiene un valor igual a 0. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, quiere decir que está en equilibrio traslacional, es decir, que el cuerpo no se traslada. Y si la sumatoria de fuerzas de torque no es 0, es porque el cuerpo sí rota. Entonces, para el ejercicio 14 que tenemos aquí, este es un ejemplo. Digamos que la sumatoria de fuerzas, estas fuerzas sumadas entre sí me dan 0, quiere decir que el cuerpo no se traslada. Y si la sumatoria de torques no es 0, es porque el cuerpo, si la sumatoria de torques con respecto a un punto cualquiera, digamos sobre este, si es igual a 0, el cuerpo no rota, pero como da menos 330, quiere decir que rota en sentido antihorario.
El sentido antihorario, aquí en el sentido horario, perdón, en el sentido antihorario el torque se toma esta convención de torque positivo, y si en el sentido horario el torque es negativo. Por esa razón, la respuesta es la B. La bala rota, pero no se traslada. En el ejercicio 15 dice que se aplican las fuerzas F1, F2, F3, F4 sobre una barra de una figura, Bueno, ahí no coloqué la figura. Dice la cual tiene un punto pivote A sobre el cual puede girar. Las únicas fuerzas que puede generar que la barra rote alrededor del punto A, ¿cuáles son? Miremos. Entonces tenemos esta barra, y ya hay un punto aquí, se aplica un punto de pivote, tenemos la fuerza F1, F2, F4 y F3. Miremos que F1 está aplicado sobre este punto, o sea que aquí no se produce rotación. Este F3 solamente está alando. Las únicas que producirían la rotación serían F2 en este sentido y F4 en este sentido. Las únicas fuerzas que puede producir rotación son la fuerza F2 y la fuerza F4. Por eso la respuesta es la D. Esta es una balanza que se llama balanza falsa. Una balanza falsa tiene brazos desiguales, es decir, aquí uno mide 100 centímetros, otro mide 60. Dice que está articulada en el punto O, como se muestra en la figura. Se colocan dos pesos, uno de 30 newtons y otro que no conocemos. Entonces, ¿cuál es el valor de este peso F para que la balanza esté en equilibrio? Pues es muy simple, es decir, el torque es multiplicar fuerza por brazo, es decir, este torque sería 30 por 100, me haría 3000 newton por centímetro, y este me haría F por 60. Entonces, miremos el ejercicio. Sería un torque haría 30 por 100 y el otro haría F por 60. Entonces, esta suma para que la balanza no rote debe ser igual a 0. Y despejamos la F. Simplemente esto pasa, se queda acá y este 60 pasa a dividir. Y la respuesta me daría 50 newton. Es obvio porque este 30 por 100 daría 3000 y 60 por 50 me haría 3000 para que la balanza esté en equilibrio. Por eso la respuesta es la B. Y ahí termina el ejercicio.